Ok, primero buenas tardes a todos. Veo algunas caras conocidas, me siento algunos que estuvieron conmigo de catecismo, de adulto. Bueno, a Miguel ya lo conozco hace mucho tiempo, ¿no es cierto? El padre me dijo si podía dar la clase, yo humildemente la voy a dar, no voy a ser como él, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Hoy vamos a hablar sobre el oficio de Jesucristo, ¿no es cierto? Profeta, sacerdote y rey. Vamos a empezar con la Escritura primero. En la Sagrada Escritura, la misión de Jesús en el mundo. Dice, Dios envió a su Hijo que nació de mujer, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos de la ley, ¿no es cierto? De esa forma, concedernos y gozar los derechos de Hijo de Dios. Eso está en Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5. Dios también amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Ahora, esta palabra vida, ¿no es cierto?, es fundamental que la entendamos muy bien, porque generalmente aquí nosotros como seres humanos entendemos la palabra vida relacionada con este mundo. Realmente la vida, cuando habla de la vida en el Nuevo Testamento, estamos hablando de la vida de gracia, que es realmente la vida que habla Cristo. Cristo no vino, ¿no es cierto?, aquí a la tierra y se encarnó para solamente hablar de la vida temporal, sino que es por la vida eterna, o sea, la vida de gracia. En el Génesis, vamos primeramente al Génesis, ¿no es cierto? Vemos que está Adán y Eva, Dios le había dicho que no coman del árbol, ¿de qué? Del bien y el mal, ¿no es cierto? Del fruto del árbol del bien y el mal. ¿Qué pasó? Vino la serpiente, el demonio, ¿no es cierto?, con una mentira disfrazada de media verdad. ¿Qué le dijo? Le dijo a Adán y Eva que no pasaba nada. Si comían del árbol del bien y el mal, no iban a morir, sino que iban a ser como Dios, ¿no es cierto? Iban a conocer el bien y el mal, iban a ser como dioses. ¿Qué pasó? Bueno, realmente Adán y Eva comieron del árbol, ¿no es cierto?, y murieron. Físicamente no murieron. O sea, ahí está la mentira, ¿no es cierto?, mezclada con la verdad. No murieron, pero sí ellos se sintieron desnudos. Cuando vemos en la Biblia algo físico, realmente es algo explicado espiritualmente. Realmente no era la desnudez física que ellos tenían, sino que era la desnudez espiritual, de saber ellos mismos que habían hecho algo erróneo, una desobediencia a Dios. Se sintieron desnudos, se sintieron con miedo, no tenían ya la gracia santificante, no tenían la gracia de Dios en ellos mismos. Entonces esa desnudez, más que física, era una desnudez espiritual. Siempre el demonio en la tentación nos pone esa clase de tentaciones en las cuales parece bueno, lo vemos bien ante los ojos nuestros, es hermoso la tentación que nos viene. Pero ¿qué pasa cuando caemos en la tentación? Nos damos cuenta realmente que hicimos un mal, que desobedecimos a Dios. Hay un chiste que no sé si vendrá bien, espero que lo entiendan, pero viene al caso, ¿no es cierto? Es este hombre, no está en la Biblia, no lo busquen en la Biblia, es este hombre que muere, va al cielo, ¿no es cierto?, se encuentra con el Padre, dice, Padre, yo siempre tuve, ¿no es cierto?, no sé, esa curiosidad de saber cómo era el infierno. El Padre dijo, pero tú sabes muy bien, hijo mío, que entre el cielo, ¿no es cierto?, y el infierno hay un abismo. No hay forma de ir allá, pero Padre, tú que eres todo misericordioso, por favor, muéstrame, déjame ir al infierno. Perfecto, el Padre todo misericordioso, recuerde que es un cuento, va al infierno, ¿no es cierto? ¿Y qué va? El diablo lo espera, pero increíble, unas comilonas tremendas, todas bebidas, todo, ¿no es cierto?, lo que podemos encontrar en la tierra. Bebidas, de todo, comida, mujeres, de todo lo que era de la tierra. Entonces, este tipo se quedó un día ahí y vuelve de nuevo al cielo. Entonces habla con el Padre y dice, Padre, necesitaría otro día más, porque hay rincones del infierno que yo no los conozco muy bien. ¿No es cierto? Y me gustaría saber muy bien. Parece que le había gustado. Entonces va otra vez al infierno. Otra vez el demonio lo recibe, ¿no es cierto?, con los brazos abiertos, le muestra los rincones del infierno y decía, pero qué belleza, y aquí encuentro todo, ¿no es cierto?, maravilloso. Yo no sé por qué hablan así mal del infierno. Vuelve al Padre, habla con el Padre y dice, Padre, yo creo que pertenezco al infierno, porque realmente todo lo que está allá no es como me lo habían contado. Aquí en el cielo tengo, pajaritos, todo eso, muy bonito, pero tengo a mi vecino, ¿no es cierto?, que yo no me gustaba y lo tengo que encontrar acá ahora para la vida eterna. Me casé con mi mujer, me llevaba mal y ahora tengo que estar por la vida eterna y hasta que la muerte nos separe.
yo más bien me voy al infierno. Entonces el padre le dice, bueno, vas a ir al infierno, eso es lo que tú elegiste. Entonces, perfecto, el tipo contento, hace las valijas, ¿no es cierto? Y se va al infierno. Cuando llega al infierno, qué sorpresa. Era un lugar terrible, un fuego infernal, como dice la palabra. No soportaba, ¿no es cierto? Y de repente se cambió todo un frío impresionante, el tipo ya no aguantaba más. Entonces de reojo ve al diablo, al demonio, le dice, Lucifer, ¿cómo puede ser? Yo vine aquí, ¿no es cierto? Y era todo una maravilla, ¿cómo es ahora es todo esto? Dice, bueno, lo que pasa es que tú has venido de turista, ahora tú eres residente. Entonces, siempre el diablo nos pone esa traba, esa trampita, en la que caemos y pensamos que es mejor, ¿no es cierto?, nuestras decisiones que hacemos que la decisión, ¿no es cierto?, lo que tiene Dios, la vida que tiene Dios para nosotros. ¿Ok? Seguimos, dice, Jesús siempre pensaba en el Padre, amaba infinitamente al Padre, y cuando se encarnó de María y se hizo uno de nosotros, manifestó su profundo amor durante todo el tiempo. Hasta cuando era niño siempre hacía la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque era siempre obediente. Siempre obediente. Es la palabra clave acá, es la obediencia de Cristo al Padre. Bueno, por su unión hipostática, todos saben lo que es la unión hipostática, ¿no? Verdadero Dios, verdadero hombre. Por su unión hipostática, seguro que por naturaleza divina, Él iba a hacer la voluntad de Dios. Porque Cristo, ¿qué es? La palabra de Dios encarnado. Es Dios mismo, es de la misma esencia, ¿ok? De la misma sustancia. Entonces hace la voluntad del Padre. ¿Por qué? Por su infinito amor y obediencia. Pero también tiene la voluntad humana. Teniendo la voluntad humana, ¿no es cierto?, Él tiene la libre voluntad de decidir lo que quiere. Pero por el profundo amor, el amor infinito que tiene el Hijo al Padre, va a hacer la voluntad del Padre. Lo va a seguir la voluntad del Padre en su obediencia total. ¿Está claro hasta ahora? Bueno, dice, Jesús siempre hablaba de su unión con el Padre, lo cual era una unión muy íntima. Hay un flujo de amor entre los dos infinito. Porque dice en Juan 6:38, dice Jesús, porque yo no he bajado del cielo para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre, que me ha enviado. En muchas otras ocasiones de su vida, Cristo reveló la íntima relación que tenía con su Padre. Vemos en Juan 3:35, por ejemplo, el Padre ama al Hijo y le ha dado todo poder sobre todas las cosas. O sea que el Hijo está encumbrado por sobre toda la creación, ¿no es cierto? Y encima de los ángeles también. De toda la creación física, el universo, está encumbrado sobre todo eso y también sobre la creación espiritual, que fueron los ángeles, los espíritus puros. En Juan 10:17 dice, el Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Él da su vida, ¿por qué? Por amor, remisión de los pecados, da su vida para volver a recibir del Padre. El amor del Padre vuelve a Cristo y lo resucita, ¿no es cierto? Juan 14:31, y así tiene que ser para que el mundo sepa que yo amo al Padre y que hago lo que me ha mandado el Padre. Una vez más decimos, Jesús tenía una total obediencia a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Por su amor eterno. Nada de lo que el Padre le hubiese indicado hacer al Hijo iba a ser muy difícil, ¿no es cierto? Ni imposible. ¿Por qué? Porque estaba bajo su total obediencia. Desde la antigüedad siempre se ha llamado Rey a Cristo, en su sentido metafórico, en razón del supremo grado de excelencia que tiene. Ahora, ¿de qué forma reina Jesucristo, ¿no es cierto?, en nosotros? Bueno, reina en nosotros, en la inteligencia, ¿no es cierto?, de los hombres, porque es la verdad. Y necesitamos la verdad para nuestra salvación. Recuerden que la verdad es el alimento del intelecto. ¿Okay? Entonces, influye también en nuestra libre voluntad. Influye en las inspiraciones que nos da, lo cual en nuestra libre voluntad es como nos inspira a hacer las cosas que le agradan a Dios. Es como ese viento, ¿no es cierto?, de la gracia actual, que pasa sobre nosotros y nos da esas ganas o esa intención de hacer cosas buenas que le agradan a Dios. La gracia actual. Reina también en los corazones. ¿Cómo reina en los corazones? Porque Jesús en su infinita caridad y mansedumbre se hace amar por las almas, como nadie haya sido amado nunca y como nunca va a ser amado.
¿Ok? Muy importante eso. Cristo es Rey, lo confirman todas las Escrituras, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Dicen que es Rey. ¿Cuál es el reino de Cristo aquí en la tierra? Es su iglesia, ¿no es cierto? La cual celebra durante todo el ciclo anual de la liturgia a Jesús como Señor y Rey de Reyes. En el Antiguo Testamento adjudican el título de rey todo aquel que es de la estirpe de Jacob, en el cual su reino iba a ser ¿no es cierto?, de extremo a extremo, ¿no es cierto?, de norte a sur, iba a ser un reino de justicia y de paz. Y lo tenemos en Zacarías también, que predice un rey manso y humilde. Y lo tenemos en Zacarías 9:10, el cual dice: esto dice el Señor, salta de gozo Sión, alégrate Jerusalén, mira que viene tu rey justo y triunfador, pobre y montado en un burrico, en un pollino de asno. Suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, romperá el arco guerrero y proclamará la paz a los pueblos. Su dominio irá de mar a mar, desde el río hasta los extremos del país. También desde el momento de la Anunciación, que pasa, el ángel le dice a María que iba a dar a luz, ¿no es cierto?, un niño. Ese niño iba a tener el trono de David y que reinaría durante una eternidad en la casa de Jacob. Lucas 1:32. El mismo Cristo da testimonio, ¿no es cierto?, de su realeza, cuando Poncio Pilato le pregunta: ¿tú eres rey? ¿Y él qué dice? Y soy rey, pero no de este mundo. ¿No es cierto? Cristo impera sobre nosotros de diferentes formas. Primero, derecho de la naturaleza, por estar encumbrado sobre toda la creación y por su naturaleza divina y el ser igual que Dios, porque Cristo es Dios. ¿Okay? Entonces, por derecho de naturaleza, reina en nosotros. Por derecho de conquista, porque dio su cuerpo, dio su sangre, a un precio muy caro ha pagado la redención del ser humano, del hombre. Entonces, por ese precio tan caro, tiene derecho de conquista. Por gracia capital, porque es cabeza de la iglesia. Por potestad judicial, porque todo poder se ha dado a Cristo, y el Padre no es el que juzga, sino le da todo el poder de juzgar a su Hijo. También por derecho de herencia, porque todo lo que posee Cristo viene del Padre. Todo lo que posee Cristo es heredado, ¿no es cierto?, desde el Padre. ¿Okay? Pues no somos ya nuestros, sino nuestro cuerpo ya es parte ¿no es cierto?, de Cristo, hasta nuestros mismos cuerpos son miembros de Cristo. Cristo también tiene otras funciones, así como el Estado. Tiene el poder, ¿no es cierto?, la función judicial, la función legislativa y ejecutiva. La función legislativa establece las leyes del reino, ¿no es cierto? También dice que el que guarda sus preceptos demostrará que lo aman. Función judicial es juez del rey, del reino. Todo el poder para juzgar se le ha dado, como hablábamos anteriormente. Y la función ejecutiva, porque todos obedecen a su mandato y es gobernador de su pueblo. También Cristo tiene poderes. Tiene el poder, por su naturaleza humana, tiene el mismo poder que tenemos nosotros como humanos. También por su naturaleza divina, tiene la omnipotencia del propio ser divino. Y también tiene una potencia instrumental, el cual es la humanidad, o sea, la naturaleza humana, hipostasiada. ¿Qué quiere decir esto? Que su naturaleza, ¿no es cierto?, humana, es tomada como instrumento por su naturaleza divina. De ahí viene de que hace milagros. Porque el milagro, hacer los milagros, es particular de la naturaleza divina. La naturaleza humana de por sí no puede hacer milagros, porque es sobrenatural. Entonces, de una forma, ¿no es cierto?, hipostasiada, ¿no es cierto?, que actúa su naturaleza divina sobre su naturaleza humana, puede hacer milagros. ¿Está clarito ahí? Bueno. El reino de Dios es espiritual. Todos sabemos, así se lo dijo a Poncio Pilato: mi reino no es de este mundo, sabemos que es de otro mundo. Todos los que viven en estado de gracia pertenecen a ese reino. ¿No es cierto? El reino en la tierra, su reino es la iglesia, que somos nosotros. Cuando estamos en estado de gracia, pertenecemos a ese reino y esa es nuestra mayor bendición, pertenecer al reino de Dios. El reino de Dios es tan valioso, dice Cristo, que es como aquel que encuentra una perla, ¿no? Es un tesoro.
¿no es cierto? Que deja todo, vende todo para poder alcanzar esa perla y también mueve cualquier obstáculo para poder alcanzar esa perla. ¿Cuál es el obstáculo que mueve? ¿Cuál es el obstáculo que tenemos que mover nosotros? El pecado. El pecado es el obstáculo más grande. Jesús dijo que la persona que lo descubra, ¿no es cierto?, descubrirá ese tesoro tan grande. Ahora, también nos dio algo para mantener esa gracia, que son, ¿qué? Los sacramentos. Especialmente el bautismo. El bautismo tiene un efecto muy especial, porque además, ustedes saben muy bien, los que dan catecismo, que borra el pecado original. Nos hacemos miembros de la Iglesia. ¿Por qué? Porque nacemos espiritualmente, tenemos la gracia de Dios, nacemos espiritualmente, miembros de la Iglesia, ¿no es cierto? Y entonces, y también tenemos muy especial el sacramento de la penitencia, el cual nos devuelve la gracia en caso que la hayamos perdido. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahora? Ahora, hay algo muy importante que les quisiera explicar yo sobre la Santísima Trinidad. O sea, yo no le puedo explicar la Santísima Trinidad porque es un misterio, ¿no es cierto? Pero por lo menos podemos profundizar un poquito, rasgar un poquito la superficie de lo que es la Santísima Trinidad. Todos sabemos, los catequistas principalmente saben, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo es el amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, ¿no es cierto? Y ese amor es tan infinito que se personifica, se hace una persona. ¿Pero cómo puede ser? Bueno, así es, así como lo dice, es todo tan infinito en el Padre que su amor se personifica. También su inteligencia se personifica. Porque todo lo que tiene el Padre es infinito. ¿Ok? Entonces, podemos decir, vamos a analizar esto. Tenemos al Hijo, un Hijo, por ejemplo, en la naturaleza, ¿no? Uno de nosotros. El Padre y el Hijo. El Padre es una persona, el Hijo es otra persona, ¿no es cierto? Pero tenían la misma naturaleza. ¿Sí o no? Los dos tienen la naturaleza humana. El Padre Dios tiene a su Hijo Jesucristo. También son dos personas, ¿no es cierto? El Padre es una persona, el Hijo es otra persona. También tienen una naturaleza, que es la naturaleza divina. Hasta ahí vamos bien. Dios dice una palabra. Ahora, díganme una cosa. Cuando Dios dice una palabra, ¿Dios está enmarcado en una boca como nosotros? Dios no tiene boca. Cuando lo imaginamos que Dios es como un anciano, ¿no es cierto? Así lo depictan los libros, ¿no es cierto? Como que estuviese un anciano con la barba y Cristo más jovencito. Pero Dios realmente es un espíritu puro. No está enmarcado en una boca. ¿No es cierto? En el Génesis, cuando dice Dios, hágase la luz, nadie lo oyó. Él no tiene boca, es un espíritu. Más bien, digamos, es como una idea. ¿No es cierto? Es una palabra en la mente de Dios. Si podemos decir que es la mente, ¿no es cierto? Porque decimos que no tiene boca, bueno, mente tampoco. Podemos decir que es la sustancia o la esencia de Dios la que tiene ese pensamiento, esa idea. Porque la palabra de Dios no suena como suena la palabra nuestra. Nosotros, en nuestra naturaleza humana, decimos una palabra y ¿cómo se hace la palabra? El aire pasa por las cuerdas vocales, la vibración hace que, ¿no es cierto?, suene la palabra. Pero Dios no tiene boca, no tiene cuerdas vocales. Es más bien una idea, un chispazo, podemos decir. ¿No es cierto? En su esencia viene la idea, la tiene, y lo que Dios dice, se hace. No es como nosotros que tenemos ideas superfluas, que hacemos cualquier cosa. No podemos hacer de una idea algo, porque Dios es creador y lo que piensa lo hace, de la nada. Nosotros tenemos que pensar algo y tenemos que llevarlo al cuerpo para hacerlo. Queremos hacer un banquito de un clavo, de todo tenemos que usar para hacer algo. Dios no. Dios lo que piensa se hace. ¿Ok? Entonces dice, el pensamiento o una idea, podemos decir que es la palabra de Dios. El pensamiento o una idea, de que viene de su pensamiento infinito. Ahora, ¿pero qué idea? Atiendan muy bien, tienen que abrir un poquito aquí. ¿Qué idea de Dios, en la mente de Dios, podría ser Dios? Recuerde que Dios es infinito, ¿no es cierto? Es infinito, tiene un conocimiento infinito. Cuando decimos la palabra de Dios, es su conocimiento. Entonces, ¿qué idea en la mente de Dios podría ser Dios? Bueno, solamente la idea que Él tiene de sí mismo.
¿Qué idea tiene Dios de sí mismo? ¿Tiene conocimiento de sí mismo? Cuando hablo de idea es conocimiento. ¿Tiene Dios conocimiento de sí mismo? Seguro que tiene conocimiento de sí mismo. Si no, no fuese Dios. ¿Tenemos nosotros conocimiento de nosotros mismos? No, porque nuestro conocimiento es finito, no es infinito. Nuestro poder es limitado, el razonamiento, el pensamiento nuestro es ilimitado. Pero Dios no, Dios tiene un pensamiento, o sea, es infinito en todas sus cualidades. Todo tiene, es infinito en todo. Vamos a ir un poquito más, vamos a rasgar un poquito más hondo. Dice, la conexión entre tener un hijo y tener una idea de sí mismo. ¿Qué conexión hay? La similitud. ¿Qué similitud hay entre eso? Entre tener un hijo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un hijo, ¿no es cierto? Y la idea que tenemos nosotros mismos de lo que somos. Ok, las dos son similitudes, porque nuestro hijo va a ser similar a nosotros, ¿no? Va a ser, no es igual, tiene una similitud. Puede salir con algunos rasgos de nuestras caras, pero no es igual. Entonces, la idea que nosotros tenemos de nosotros mismos es lo mismo. Tu idea de ti mismo es un parecido a ti, es una similitud. Pero nosotros no podríamos vernos tal cual somos, ¿no es cierto? Por muchos elementos, ¿no es cierto?, que influyen. Yo me puedo ver a mí mismo, me puedo ver a mí mismo, no sé, más inteligente, menos inteligente, más lindo, más feo, ¿no es cierto? Nadie puede, ahora si le pregunto a otra persona cómo me ve, me va a decir otra cosa. Me va a ver cosas que yo no veo de mí mismo. Es un conocimiento mío imperfecto, ¿ok? Pero con Dios no es así, con Dios es diferente. La idea que Él tiene del mismo no puede ser imperfecta, porque si fuese imperfecta Él no se conocería y sería absurdo pensar que es Dios. ¿Cómo va a haber un Dios que no se conoce a sí mismo? Sería absurdo. No, el conocimiento que tiene Dios de sí mismo es perfecto, ¿no es cierto? Entonces la idea que Él tiene de Él mismo es Él mismo. La idea que tiene, piensen un poquito, la idea que Él tiene de Él mismo es Él mismo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Estoy hablando como chino. El conocimiento que Él tiene de Él mismo, esto es, ¿no es cierto?, un poquito difícil de entender, pero es el principio de teología. Entonces, la idea que Él tiene es Él mismo, porque en su infinito conocimiento, cuando hablamos de la palabra, hablamos de conocimiento e inteligencia. Recuerden que Dios no tiene boca. La palabra de Él es el pensamiento, el chispazo, si lo vamos a decir ¿no es cierto?, en nuestra naturaleza. Es el mismo. De otra manera, Dios tendría una idea errónea de sí mismo. De ahí, porque Dios es infinito, todopoderoso y eterno, su idea, del mismo modo, es todopoderoso, infinito y eterno. ¿Alguna pregunta? Porque vamos a ir un poquito más lejos. ¿Alguna pregunta tienen sobre eso? Es fundamental que sepan por qué Cristo le dice en la palabra de Dios, porque ya sabemos que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, es el amor del Padre, del Hijo, ¿no es cierto?, y se personifica, ¿no es cierto?, en el Espíritu Santo. Pero ¿por qué a Jesús le dicen la palabra de Dios? ¿Por qué? Estamos viendo, la palabra es el pensamiento, la idea que tiene Dios de sí mismo, que es perfecta. Y esa idea es tan perfecta, ¿no es cierto?, que es el mismo. Sí. Pero dice que Dios no tiene voz. ¿Tiene voz? Sí tiene voz, pero no tiene boca. No tiene boca, pero sí Él habla porque cuando... Sí, tú no tienes pensamiento, o sea, tú no puedes recibir una infusión, ¿no es cierto?, infusa, la palabra infusa de Dios, ¿no es cierto?, es una forma de conocimiento. Tú no puedes recibir una palabra de Dios, ¿no es cierto?, ¿cómo te puedo decir?, en tu mente directamente, a menos que te dé un conocimiento infuso, que ya lo voy a ver más adelante. ¿Okay? Lo que le pasó, por ejemplo, a San Pablo, que se cayó del caballo y Jesús le dijo, ¿por qué me sigues? Él lo sintió, fue una voz, cayó del caballo, pero la gente que estaba alrededor de él no lo sintió, porque fue una palabra infusa a él. ¿Cómo se va a comunicar Dios? ¿Con un pensamiento? Si el hombre no puede leer el pensamiento. Tuvo que comunicarse con el sentido que lo que conoce el ser humano. O sea que fue una forma de palabra, pero que la sintió él mismo, no solamente los demás. Fue una comunicación de conocimiento infuso, que fue solamente para San Pablo, no para los que estaban alrededor, porque los que estaban alrededor no lo sintieron. Un poco complicadito de entender. ¿Ok? Bueno, entonces, su idea del mismo es infinito, eterno y todopoderoso. O sea que la idea de Dios del mismo es el mismo. Sí. Por eso dice en el Evangelio de San Juan, el primero dice, en el principio era la palabra. Exactamente. El Señor lo está agarrando muy bien, Miguel. Muy bien. Entonces dice, el hombre tiene ideas, ¿no es cierto?
de uno mismo. Yo tengo una idea de mí mismo y la idea que yo tengo de mí mismo es una cosa, ¿no? Mi idea está en mi cabeza. Lo que está en mi cabeza es una cosa. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Es solamente algo que está ahí, nadie la puede ver, lo tengo en mi cabeza, ahí subsiste. Mientras la tenga ahí, en mi idea es una cosa. La idea de Dios, de Él mismo, no es una cosa, es alguien. Es alguien. Porque Él en su conocimiento infinito, al conocerse infinitamente, se ve Él mismo. Entonces es alguien. Es alguien. Pero es otra persona. No es Él mismo, es otra persona. De su misma naturaleza. De su misma naturaleza. Porque recuerden que Jesús, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Fue creado por Dios? No. Procede de Dios, pero no fue creado. Cristo no fue creado. Y ahí viene lo que dice nuestro hermano, ¿no es cierto? Miguel. En el comienzo era la palabra, o sea, el verbo, o sea, la idea. La palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Lo ponemos en la parte que decimos palabra porque Dios no tiene boca. Decimos la idea y lo cambiamos. Decimos, en el comienzo era la idea. Porque la idea hace que haga las cosas Dios, ¿no es cierto? Y la idea estaba junto a Dios. Y acá viene el punto clave. Y la idea era Dios, porque era la imagen de Él mismo. La imagen de cómo Él se ve Él mismo. ¿No es cierto? Y acá lo dice muy claro, Juan 1:2. Y la palabra, ¿no es cierto?, era Dios. El Padre conoce y ama, ¿no es cierto? El Padre tiene intelecto, ¿no es cierto?, y tiene voluntad. Entonces, su idea conoce y ama también, igual que el Padre. Entonces, la idea es una persona que tiene voluntad, ¿no es cierto?, e intelecto. O sea, que ama, ¿no es cierto?, y conoce, igual que el Padre. Son dos personas. ¿Se está aclarando un poquito más? Ahora vamos a ir un poquito más adelante. Perdón si hay alguno que se queda atrás. Si tienen alguna pregunta, me la hacen. El pensador y la idea son diferentes, ¿no? Yo tengo una idea y yo soy, ¿no es cierto?, mí mismo, y la idea es otra cosa. Son dos cosas diferentes. ¿Es cierto? El pensador y la idea son dos cosas diferentes. Uno no es el otro. Ahora, el Padre y el Hijo también. ¿Ve? El pensador y la idea. Padre y el Hijo también. Son dos personas. Son dos personas. Ahora, la idea puede existir, ¿no es cierto? Y solamente puede existir en la mente del pensante. O sea, yo tengo una idea, mi idea existe en mi mente. Solamente en la mente del pensante existe mi idea. Está en mi cabeza, es mi idea. Mi idea no puede un día decir, me voy a salir de ahí y voy a hacer mi vida propia. Porque es una cosa que está ahí, ¿no es cierto? Vive en la mente del pensante. Ahora la persona de Cristo es otra historia, porque no es una cosa, es otra persona. Entonces dice, y no puede vivir afuera de Dios. Como el pensamiento del ser humano no puede vivir afuera de su pensamiento, del pensamiento del humano, la persona de Cristo tampoco puede vivir fuera de Dios, porque es Dios. Y está con el Padre. Entonces, es Dios de la misma sustancia. Y también tiene todo lo que tiene Dios, porque Dios le dio Padre, le dio todo al Hijo. O sea que tiene el mismo poder que el Padre, desde la misma sustancia y procede del Padre. O sea que Cristo es la imagen de Dios cuando ¿no es cierto?, se hace ser humano, se encarna y se hace un ser humano. Tiene todo el poder de Dios, porque todo el poder fue dado a Dios. Está un poquito más clarito por qué le dicen la palabra de Dios. Ahora, podemos ver un poquito más también. Decimos, ¿cuál de los dos es más anciano? ¿El padre o el hijo? Nosotros, por ejemplo, aquí en la tierra decimos, bueno, todos conocemos que el padre tiene que ser más, ¿cómo va a ser el padre más anciano que el hijo? Yo no conozco ningún padre que apenas nazca ya tiene un hijo. ¿No es cierto? Tiene que ser más, porque se tiene que desarrollar para adquirir, ¿no es cierto?, esa madurez para poder tener un hijo, desarrollarse. Pero Dios no funciona así. Dios, ¿no es cierto?, vive en la eternidad. No necesita ningún tiempo para desarrollarse. Dios vive en la eternidad. Entonces, Dios tiene todas las perfecciones. Solo por ser Dios tiene todas las perfecciones, porque es ¿de qué? De naturaleza divina. Entonces, la idea que tiene de Él, el conocimiento es infinito, su idea es perfecta, se vuelve otra persona y así se vuelve el Hijo eterno de Dios. ¿Está claro?
¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿O entendieron todo o no entendieron nada? No, está bien, ¿no? Bueno. Si hay una parte podemos ir para atrás y lo vemos de nuevo. Ahora, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Dijimos que es el Padre, ¿no es cierto?, el amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. El Espíritu, ¿pero por qué se llama Espíritu Santo? ¿Por qué le pusieron el nombre Espíritu Santo? ¿No es cierto? Porque, ¿qué quiere decir espíritu? Espíritu, ¿no es cierto?, vamos en griego y dice espíritu el pneuma, o sea, el aliento, el aire, el aliento. ¿No es cierto? Cuando decimos Espíritu Santo, decimos el aliento santo. Y lo vamos a la Biblia y lo vemos bien claro. Dice, cuando Jesús, ¿no es cierto?, le dio su aliento a los apóstoles, sopló sobre los apóstoles, le dijo, reciban el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos, le dio su aliento, de ahí viene pneuma. Espíritu Santo vendría a ser el aliento santo. Sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. También lo vemos en el día de Pentecostés. Antes de que vengan las llamaradas de fuego y se posaran sobre cada uno de los apóstoles, vino un viento fuerte, huracanado. ¿Ven? El aliento. ¿No es cierto? El Espíritu se posó sobre ellos, pero primero vino el viento. Exactamente. El viento se iba por las aguas, ¿no es cierto? O sea, una cosa que decimos, vamos a verlo más adelante, cuando hablamos se llama de apropiación, se llama eso, que a cada una de las personas de la Santísima Trinidad le atribuimos algo. En realidad vamos a verlo en un ratito cómo es. Pero bueno, en Pentecostés llegó eso. El aliento significa ¿qué? Vida. Para nosotros es vida. Tomamos aliento, tenemos el pulmón, necesitamos aire para vivir. ¿No es cierto? Cuando uno el credo, además decimos en el credo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Señor y dador de vida. Hay una conexión entre vida y amor. Una conexión fundamental entre vida y amor. Dice, porque amar es darse por entero. O sea, amar es darse por entero, es dar la vida. ¿No es cierto? Entonces es un dador de vida. Por eso decimos al Espíritu Santo, Señor y dador de vida. ¿Por qué? Porque el amor del Espíritu Santo se da por entero, todo. Cristo también se dio por entero. No hay mayor amor que dar la vida por alguien, se da por entero. Entonces son dadores de vida. ¿Entienden? Ahora en la apropiación decimos que el Padre es creador, ¿no es cierto? Así nos enseñaron siempre. El Padre es creador, el Hijo es redentor y el Espíritu Santo es santificador. ¿No es cierto? Decimos eso, pero en realidad los tres actúan de la misma manera, porque los tres son un solo Dios. No es que el Padre decide hacer una cosa y después va y le habla al Hijo y dice, bueno, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo o con el Espíritu Santo. No, los tres trabajan al unísono. Donde está uno, está el otro, los tres. Cuando nosotros recibimos en la Eucaristía el cuerpo de Cristo, alma y divinidad, no recibimos solamente el cuerpo de Cristo, recibimos el Espíritu Santo y recibimos al Padre. Y está muy claro acá cuando dice Jesús, si alguien me ama, ¿no es cierto?, mi Padre lo amará y vendremos a Él y viviremos en Él. O sea, el Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. ¿No es cierto? Qué bonito. Ahora, hay una parte que yo les decía que todos trabajan, ¿no es cierto?, al mismo tiempo. Es, por ejemplo, cuando decimos, y volvemos de nuevo al Génesis, que dice, Dios dijo, hágase la luz, ¿no es cierto?, hizo la creación. Dios habló, volvamos de nuevo a la idea, Dios habló y se hizo todo, creó el universo, ¿no? Habló la palabra de Dios, la idea de Dios. ¿No es cierto? Cuando vino el pecado, ¿qué pasó? El orden de los elementos se convirtió en un desorden todo. El pecado también convirtió todo en un desorden espiritual y un desorden en el universo. Todo lo creó Cristo, porque dice, todo fue creado por Él y para Él. Cristo. ¿Lo ven ahí? Entonces, si todo lo creó Él, ¿quién tenía que venir para arreglar todo y poner todo de nuevo en orden? Él tenía que venir. ¿Se dan cuenta? Él tenía que venir, porque ninguno de los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento no eran realmente, eran sombra de lo que iba a venir. Ningún sacrificio era suficiente para pagar la deuda que habían creado Adán y Eva al perder la gracia. Estamos hablando de algo muy grande, la vida eterna. Tenía que venir el creador de todas las cosas para venir a pagar ese error tan grande. Era la única forma, porque no solamente cometimos una falta, Adán y Eva cometió una falta tan grave de desobediencia. La desobediencia fue a Dios.
No fue a mi amigo, ¿no es cierto?, a mi hermanito. Fue a Dios mismo, el creador de todas las cosas. O sea, esa desobediencia fue muy grande. Y la única forma de poder pagar eso era que el creador de todo el universo venga, se encarne de María la Virgen, se haga hombre, se haga uno de nosotros, porque Dios no podía bajar en espíritu. ¿Cómo lo íbamos a ver? Tenía que hacerse uno de nosotros, igual que nosotros, menos en el pecado, pero igual que nosotros. Entonces bajó, se ofreció, ¿no es cierto?, su cuerpo para expiarnos del pecado. ¿Está clarito por ahí? Bueno, eso es lo que quería que quede claro, que la Santísima Trinidad, esto es lo que veo yo, no es, ¿cómo le puedo decir?, una definición de la Santísima Trinidad, ni nada. Para hablar de la Santísima Trinidad, San Agustín ha escrito tomos y tomos, y al final cuando terminó dijo, no dije nada. Porque en realidad, ¿quién puede decir lo que es la Santísima Trinidad? Es un misterio, como todo lo que hay en la Iglesia, todos los sacramentos son un misterio. Porque no me van a decir a mí que con el agua, con la fórmula, te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya tú eres, ¿qué? ¿Estás bautizado? ¿Eres hijo de Dios? ¿Quién no puede entender eso? Es una ley. ¿Qué es un sacramento? Es un misterio. Un sacramento también es un juramento. Cada vez que nosotros venimos, ¿no es cierto?, a la iglesia y mojamos los dedos en el agua bendita, nos recordamos el juramento del bautismo. Cada cosa que hacemos en la iglesia tiene un fundamento. No se hizo, ¿no es cierto?, la misa en un sentido de vamos a rellenar algo aquí para que quede más redondito todo. No. Cada cosa que hacemos en la misa tiene un fundamento. Todo, absolutamente todo. Y lo podemos encontrar para todos aquellos que les gusta el libro, ¿no es cierto?, de la Revelación, el último libro de la Biblia. En el libro de la Revelación encontramos la misa escrita ahí, literalmente la misa, donde encontramos cálices, donde encontramos los santos, encontramos los ángeles. Cuando estamos en la misa hacemos lo mismo. En el momento de la consagración, el cielo se abre. Exactamente, es el cielo en la tierra la misa. El infinito se une con el tiempo, ¿cierto? Lo divino se une con lo humano. En ese momento es una ventana que vemos del cielo. Todos los espíritus están reunidos ahí en ese momento en que Dios, en que nuestro Señor Jesucristo, en el momento de la consagración, el Padre, ¿no es cierto?, consagra el pan y el vino por el poder dado por Dios, ¿no es cierto?, consagra el pan y el vino, el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo espiritual está presente. ¿Cómo puede estar presente todo el mundo espiritual? Sino que ¿en qué lugar? Pues el mundo espiritual no ocupa lugar. El mundo espiritual no ocupa lugar. Si no, recuérdense cuando Cristo le preguntó al que estaba, ¿cierto?, con un montón de diablos, ¿no?, demonios en el cuerpo. Decía, ¿cuál es tu nombre? Dice, bueno, multitud, como una multitud. Y miles de diablos, de demonios estaban dentro de los demonios. Como el mundo espiritual no está limitado al espacio ni al tiempo. ¿Ok? Lo mismo que Dios Padre, Dios Hijo, el mundo espiritual, cuando nosotros estemos ojalá estaremos en el cielo, no vamos a vivir en el tiempo. El tiempo fue creado en la creación del universo, porque es físico. El tiempo es solamente la medición del cambio. A medida que vemos el cambio, es el tiempo. Cuando tú ves algo que cambia, es el tiempo. La definición del tiempo es el cambio. Pero Dios no vive en el cambio. Para Dios todo es la eternidad. El pasado, el futuro es un presente continuo. Es el presente. Lo mismo que cuando nosotros vamos a recibir, ¿no es cierto?, vamos a celebrar la Eucaristía, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que los protestantes dicen que nosotros, cada vez que celebramos la Eucaristía, estamos sacrificando, hacemos una crucifixión de Cristo. No. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a estar sacrificando a Cristo si eso nunca terminó? Él no vive en el tiempo, Él vive en la eternidad. Y Cristo está en la eternidad, ¿no es cierto?, observando, ¿no es cierto?, mostrándole al Padre las heridas, ya gloriosas, no las heridas sangrantes, pero son gloriosas de nuestro Señor Jesucristo. Continuamente, recuerden que Jesucristo está en el cielo como sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Tenemos un sumo sacerdote en el cielo. La liturgia del cielo se une con la liturgia de la tierra. Es una misteriosa participación. En la misa es una misteriosa participación de la liturgia de la tierra con la liturgia del cielo. La gota de agua en el vino representa el sacrificio de la comunidad. Representa el sacrificio de la comunidad, también representa la naturaleza humana, la naturaleza de Cristo, la divina, y la naturaleza humana. ¿No es cierto? Se llama el commingling, en el cual se mezcla el vino y el agua. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver lo siguiente.
No creo que vamos a terminar el sacerdocio también, porque esto es muy largo. Pero dice, bueno, Jesús tenía que encarnarse, ¿no es cierto? Como había hablado, se tenía que encarnar, ser uno de nosotros para así, de esa forma, hacer la voluntad del Padre, darnos todas sus enseñanzas, dar su vida como sacrificio voluntario para librarnos del pecado. También tenía su voluntad humana Jesucristo, ¿no es cierto? Un hombre, pero un hombre perfecto, igual a nosotros, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque es Dios. Pero tenía sus limitaciones humanas. Profeta por excelencia, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento el profeta pertenecía al mismo pueblo de Dios, ¿no es cierto? Pero tenía mensajes, que el Dios mismo le daba unos mensajes por un entendimiento infuso, le revelaba algún mensaje que le iba a traer al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Porque el pueblo de Israel continuamente se desviaba de las alianzas, ¿no es cierto? Y cometía pecado, más que pecado, lo vamos a ver en un ratito. Ya no eran pecados, sino que eran llamados de otra forma. En realidad eran infidelidades a Dios. ¿Por qué? Porque se iban con otros dioses. Idolatría. Entonces la idolatría la podemos clasificar como una infidelidad o adulterio espiritual. Adulterio espiritual, ¿por qué? Miren, vamos a ir a los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Osea. Y lo vamos a ver, por ejemplo, que la conexión que había entre Dios en aquel tiempo, en el tiempo del Éxodo, la conexión que había entre Dios y el pueblo de Israel. La conexión que había era como que, y lo dicen los profetas, como que Dios era el esposo y el pueblo de Israel la esposa. Qué raro, ¿no? Que siempre en toda la Biblia encontramos la comparación del amor de Dios con su pueblo o con nosotros mismos como una esposa, con un esposo y una esposa. Y qué raro que en la Eucaristía también Cristo se une con nosotros y lo compara, ¿no es cierto?, como el amor de un esposo a una esposa. Se une a nosotros en cuerpo, estamos hablando de un cuerpo ya, ¿no es cierto?, no un cuerpo, no un cadáver, estamos en un cuerpo glorificado, el cuerpo de la resurrección de Cristo. Porque eso es lo que recibimos en la Eucaristía, el cuerpo ya glorificado de Cristo. Eso es claro. El cuerpo glorificado de Cristo es el que recibimos en la Eucaristía. No el cadáver de Cristo de la crucifixión, sino el cuerpo glorificado de la resurrección. Entonces nosotros vamos, para que vean cómo lo veían los profetas. Si podemos ir, a ver si lo tengo aquí. Lo tenemos en Isaías 54:5, para que vean cómo lo veían los profetas, esta unión entre Dios y los hombres, el pueblo de Israel. Dice, porque será esposo tuyo tu hacedor. Será esposo tuyo tu hacedor. ¿Está hablando de qué? Esposo, relación esposo-esposa. Dice, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos y Redentor tuyo, el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Como mujer abandonada y afligida de espíritu, te ha llamado el Señor, la esposa de la juventud. ¿Cómo va a ser repudiada? Esposa de la juventud. ¿Por qué dice esposa de la juventud? Porque al principio en el Éxodo, Israel seguía al pie de la letra las enseñanzas de Dios, lo que decía Moisés. Seguía al pie de la letra, lo seguía la alianza y todo, pero no por mucho tiempo. Enseguida se fueron por las ramas, ¿no es cierto? Influenciado por los dioses de otras civilizaciones, ¿cierto?, de otros pueblos. También nos podemos ir, ¿no es cierto?, a la carta al libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 8, y dice, pasé junto a ti y te vi. Era tu tiempo de amores. Extendí sobre ti mi mano para cubrir tu desnudez. Me comprometí contigo e hice alianza contigo, oráculo del Señor Dios. Y llegaste a ser mía. Estamos hablando en un sentido espiritual, ¿ok? No estamos hablando en un sentido corporal. Está hablando en un sentido espiritual, el cual, ¿qué llegaba a ser? En la alianza tenían que seguir a Dios. Era un pacto, ¿no es cierto? Un pacto es algo que se hace entre personas, en el cual uno da de sí mismo al otro, o un pacto se hace también entre Dios y su pueblo. En toda la Biblia tenemos un montón de pactos y alianzas que hace Dios. Es más, Dios, nuestro Dios, es un Dios de alianzas. Desde Adán y Eva hasta Cristo es una alianza, son alianzas.
La de Cristo con nosotros en la Eucaristía es la alianza nueva y eterna. Ya no va a haber más alianzas, ya es la unión del Creador con su criatura. En la Eucaristía se une el Creador, Cristo, con su criatura, que somos cada uno de nosotros. Ya no podemos esperar más, ¿no es cierto?, revelaciones. Ya esa es la culminación de toda revelación. El que quiera traer otra revelación o piensa que va a tener otra revelación, está yendo contra Cristo. Porque ni siquiera que baje un ángel del cielo y nos diga que va a ser diferente, estaría contra Cristo. Que sería un insulto a Cristo, porque Él trajo la plenitud de la revelación. ¿Ok? Más adelante, miren cómo se fue yendo, ¿no es cierto?, esa fidelidad del pueblo de Dios. Dice, y lo vemos en el 16:32, dice, eres como una mujer adúltera que en lugar de recibir a su marido, recibe a los ajenos. ¿Quién era el marido? Dios, el Dios eterno, el Dios de Israel. ¿Quién eran los ajenos? Otros dioses, los dioses de los cananitas, los dioses de los egipcios. Entonces se toma como ¿qué? Como una infidelidad, como un adulterio espiritual, el cual estamos diciendo de nuevo, la idolatría es un adulterio espiritual. ¿Ok? También una parte más en que está Oseas, y lo dice, sucederá que en aquel día, oráculo del Señor, me llamarás marido mío, y no me llamarás más Baal mío. Quitaré de tu boca los nombres de los Baales. ¿Quién eran los Baales? ¿Los dioses de quién? Los cananitas. ¿Cuántos dioses tenían? 5 dioses tenían los cananitas. Tenían dioses que eran tiranos. Prácticamente la inmoralidad sexual estaba por todos lados. ¿No es cierto? También los dioses paganos, ¿qué querían? Los primogénitos para aplacar la ira de sus dioses. Tenían que matar y sacrificar a sus primeros hijos para aplacar la ira de sus dioses. Entonces tenemos que había, ¿no es cierto?, un concepto de lo que es la unión entre esposo y esposa, entre Dios y su pueblo. Cristo asume también, hay una parte principal, acá hablamos de los 5 dioses cananitas. Cuando Cristo, ¿no es cierto?, va a hablar con la samaritana y le pide agua, y dice, bueno, si tú supieses quién te está pidiendo agua, le pedirías tú, y el agua que te daría será, ¿no es cierto?, de la vida eterna. Más adelante, vamos a saltear un poquito, ella se dio cuenta que él era un profeta, o era el Mesías. Cristo le dice, bueno, llama a tu marido. ¿Qué le dice la samaritana? Dice, no tengo marido. Tiene razón, dice, me está diciendo la verdad, no tiene marido porque los 5 que tuviste, ¿no es cierto? No, y el que tienes ahora no es tu marido. Tuviste 5 maridos, pero el que tenés ahora no es tu marido. Los 5 maridos se refiere a los 5 dioses que tenían los samaritanos, porque los samaritanos no eran judíos puros, sino que era una mezcla de asirios, ¿no es cierto?, que tomaron los territorios, ¿no es cierto?, de Judea. Entonces los judíos lo veían con mala cara. Los judíos no podían hablar con los samaritanos. Por eso cuando Jesús baja al pozo de Jacob y habla con esta samaritana, se sorprendieron. Cuando vieron a los apóstoles, vieron, no, nosotros no hablamos. Pero más se sorprendieron, porque esa imagen de verlo Jesús en el pozo de Jacob les traía la imagen. Ellos sabían muy bien lo que era la ley judía y conocían las escrituras de la ley judía y sabían, ¿no es cierto?, que en los pozos de agua era cuando muchas veces, por ejemplo, Jacob encontró en el pozo de agua a su esposa. También Moisés, ¿no es cierto? El suegro Jetro tenía 5 hijas y en el pozo, ¿no es cierto?, de agua también encontró a su esposa. También a Abraham, que mandó a su criado que vaya a la tierra de Ur para que busque una esposa para Isaac. Fue en un pozo, en un pozo. Entonces, parece que las mujeres se encontraban en ese lugar. En aquel entonces no iban a los bares ni nada, ¿no es cierto?, ni a la universidad. Iban a los pozos donde daban de tomar agua y criar a las ovejas. Ahí se encontraba un trabajo de las mujeres y los hombres iban ahí pegados. Entonces, cuando los apóstoles vieron esa escena, se les vino en la cabeza, pero ¿cómo? Aparte que no hablamos con los judíos, está esta escena en que vemos a Jesús, el Mesías, hablando con alguien que no es judío. ¿No es cierto? Que era un pueblo aparte. Pero Cristo tenía un sentido, y lo vamos a ver la semana que viene. ¿Por qué habló con la samaritana? Tiene un sentido espiritual muy profundo. Porque todo lo que está en la Biblia tiene un sentido profundo. Y lo que está en el Antiguo Testamento solamente es una prefiguración de lo que se va a revelar en el Nuevo Testamento. Es una tipología. Todo el Antiguo Testamento es una tipología. Está lleno de tipologías, ¿no es cierto?, en el cual
¿Qué es una tipología? Es algo que pasa en el pasado que se va a repetir de una forma muy superior en el futuro. Por ejemplo, una tipología vendría a ser, dice, si por un hombre vino el pecado al mundo, por un hombre vino la salvación. Decimos que Adán, Cristo, ¿no? Por un hombre, una tipología, por un hombre vino el pecado al mundo, por un hombre vino la salvación. Hablamos de la Virgen María, lo mismo. Si por Eva vino el pecado, por María vino la salvación porque vino Cristo. Lo mismo Moisés que Jesús. Hay muchas cosas, la tipología, e incluso el sacrificio que hizo Moisés al pie del monte Sinaí, ¿no es cierto? Que mató, bueno, lo voy a nombrar más adelante porque si no vamos a mezclar todo. Entonces está lleno de tipologías y, ¿no es cierto?, de representaciones que estaban en el Antiguo Testamento y que se revelan en el Nuevo Testamento. Por eso es muy importante leer los dos testamentos, que además no se llaman testamentos, se llaman alianza, la Antigua Alianza y la Nueva Alianza. Ese es el correcto nombre, no Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Hay muchas cosas que nosotros copiamos de los protestantes, lamentablemente. Y se fue llevando y se va acarreando de a poquito y van cambiando las costumbres. Aunque la doctrina es la misma, porque la Iglesia protege ¿no es cierto?, la doctrina de Cristo. Ok, entonces dice, también Cristo asume el papel de profeta, anunciado por Isaías 61:1-2, y lo encontramos en Lucas cuando Jesús dice, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Él mismo se llama, ¿no es cierto?, profeta. La unión hipostática, o sea, el verdadero Dios y el verdadero hombre, hace que las palabras humanas de Cristo sean palabra de Dios, porque es la palabra encarnada, ¿no es cierto? O sea que escuchamos la palabra de Dios de primera mano, del mismo Dios que se encarnó, del mismo Cristo que se encarnó, la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta tienes hasta ahora? ¿Todo bien? Bueno. Cristo habla con autoridad. ¿No es cierto? ¿Por qué Cristo hablará con autoridad? Todo eso le sorprendía al pueblo, que Cristo hablaba con autoridad, no hablaba como los escribas, ¿no es cierto?, como los fariseos, como los doctores de la ley. Cristo hablaba con autoridad. ¿Y por qué hablaba con autoridad? Muy simple, porque siendo Él mismo el autor de las Escrituras, el que inspiraba las Escrituras, el que hablaba con los profetas, el que de manera con un conocimiento infuso le decía a los profetas qué tenían que hacer. O sea que Él, el autor, por ser palabra de Dios, ¿no es cierto?, lo tenemos en la... Entonces Él interpretaba correctamente las Escrituras. Además por su conocimiento infinito, por ser también de naturaleza divina. Lo vemos en los discípulos de Maús, cuando Cristo le explicaba a los discípulos todas las Escrituras, ¿no es cierto? Y el corazón de los discípulos que ardían en su corazón en la forma que Él se lo explicaba, de una forma tan real, con tanta autoridad. ¿Me entienden? Entonces, en Cristo también no hay confusión de naturalezas. No podemos decir que hay una mezcolanza de naturaleza. Tiene naturaleza divina y naturaleza humana. La naturaleza divina con todas sus, ¿no es cierto?, con conocimiento infinito, ¿no es cierto? Y la naturaleza humana también la tenía con todos sus problemas que tiene la naturaleza humana. Con todos los defectos no, pero con todo lo que hacemos nosotros, la misma naturaleza humana. Pero, decimos una vez más, a diferencia del pecado. La naturaleza humana tiene sus limitaciones, ¿no es cierto? Limitaciones como la nesencia. Cristo había cosas que las preguntaba, no era que conocía, porque a veces actuaba con la naturaleza humana y a veces actuaba con la naturaleza divina. ¿Ok? Y a veces la naturaleza divina actuaba sobre la naturaleza humana, ¿no es cierto? Que lo llamamos una naturaleza humana hipostasiada. Eso se llama una naturaleza humana hipostasiada, que usaba como, ¿no es cierto?, como instrumento. La naturaleza humana como instrumento de la naturaleza divina. ¿Qué es nesencia? Nesencia es entendida como no conocer aquello que es irrelevante. O sea, ¿para qué conocer algo que no tiene relevancia para el plan salvífico de Dios? ¿No es cierto? Cuando Cristo, y volvemos de nuevo, cuando estaba el endemoniado y Cristo le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Nuestro nombre es Legión. Nada de decir que Cristo en su naturaleza divina no iba a saber el nombre de ellos. Cristo en su naturaleza sabía todo. Pero el plan de Dios en su naturaleza humana no lo sabía. ¿No es cierto? Entonces, también por su naturaleza hipostasiada, naturaleza humana, actuando sobre tu naturaleza divina, hacía milagros. Lo decimos otra vez más, el milagro, ¿por qué? Porque el milagro es un producto, digamos así, de la naturaleza divina. Es algo sobrenatural. ¿Alright? Jesús como maestro, a diferencia de los escribas, ¿no es cierto?, y todo ello,
era la palabra de Dios hecha carne. O sea que de primera mano venían todos los conocimientos de Él para alcanzar a hacer la voluntad de Dios, las enseñanzas de Dios, la autoridad sobre las Escrituras, su interpretación sobre su plan salvífico, ¿no es cierto?, completo. Y decimos una vez más, no necesitaban más revelaciones, Él fue la plenitud de la revelación, no necesitaban más revelaciones. O sea, completamente. También instituyó su iglesia. Ahora, el conocimiento que tenía como maestro es muy importante. Hay 3 clases de conocimiento. El conocimiento adquirido. Conocimiento adquirido es todo conocimiento que requiere un esfuerzo. Por ejemplo, lo que hacemos nosotros, leemos algo, ¿no es cierto? Oímos alguna lectura, ¿cómo se dice? Algún speech. Es todo el conocimiento aquel que requiere un esfuerzo. Ese es el conocimiento humano. Pero Cristo también, al ser humano, tenía ese conocimiento. Porque ven que la Biblia dice que Cristo crecía en conocimiento y en gracia. O sea que Él también tenía eso, como ser humano. Está el conocimiento infuso. Ya el conocimiento infuso es por gracia de Dios, en un estado separado de espíritu y cuerpo, en el cual Dios de una forma infusa le da, ¿no es cierto?, conocimientos a ciertas personas. Ahí tenemos los profetas. Los profetas tenían un conocimiento infuso, porque ellos solo recibían la palabra de Dios, eran elegidos por Dios y transmitían ese mensaje de Dios al pueblo de Israel. Ok, hablamos de la samaritana también, en el cual Cristo tenía un conocimiento infuso. Esta vez la samaritana, ¿por qué? Porque Cristo sabía que había tenido 5 maridos, y el que ahora no, ¿cómo sabía Cristo? En su humanidad Él no sabía. O sea, era un conocimiento infuso, utilizando su naturaleza humana como, ¿no es cierto?, instrumento de su naturaleza divina. Un conocimiento infuso. También tenemos el conocimiento de visión beatífica. ¿Quién tiene el conocimiento ¿Tenemos nosotros el conocimiento de visión beatífica? No, pero parte de la iglesia sí la tiene, la iglesia triunfante. Recuerda que estamos compuestos de la iglesia triunfante, la iglesia militante y la iglesia purgante. La iglesia triunfante, la que está con Dios en el cielo, tiene la visión beatífica, que es la visión de Dios, cara a cara. Están frente a Dios, están, ¿no es cierto?, allá en la eternidad. ¿Cristo tenía la visión beatífica? Sí. Sí, solo conoce al Padre aquel que ha bajado del cielo. O sea, por ser hijo de Dios, Él tenía la visión beatífica también. O sea que Cristo tenía las 3 formas de conocimiento, el adquirido, el infuso y visión beatífica. Claro. Ok. Ahora, todos los conocimientos que tenía Cristo, los volcó. No se los podía haber quedado Él solo, porque Él tenía que fundar su iglesia, tenía que volver, ¿no es cierto?, al Padre, después de cumplir su misión en la tierra, que era ¿qué? Ofrecer su vida, ¿no es cierto?, para la remisión de los pecados. Tenía que fundar su iglesia para que continuara, ¿no es cierto?, su obra aquí en la tierra. Fundó su iglesia, la iglesia primitiva que eran los apóstoles, les dio, ¿no es cierto?, poderes sobrenaturales. ¿Cuáles son esos poderes sobrenaturales que tenían los apóstoles de la iglesia primitiva? El perdonar los pecados, el hacer milagros, ¿no es cierto?, poderes que no tenían esos como seres humanos, el expulsar demonios. ¿Ok? También le dio a su iglesia los sacramentos, todos misterios, ¿no es cierto? Y todos ellos para alcanzar la vida eterna, o sea, la gracia y la vida eterna. Todo está en la pedagogía de la iglesia, en las enseñanzas, porque la iglesia también es maestra. ¿All right? Entonces, es muy importante que nuestra iglesia, la iglesia fundada por Cristo, apostólica, ¿no es cierto?, que viene a las enseñanzas de Cristo, tienen todos esos regalos, esos poderes sobrenaturales, los cuales Cristo volcó sobre su iglesia. Y los volcó cuando le dijo, reciban el Espíritu Santo, de perdonar los pecados, le dijo a Pedro que iba a ser la cabeza de la iglesia. No solamente le dijo que iba a ser la cabeza de la iglesia, que le iba a dar la llave para abrir y cerrar, ¿no es cierto? Solamente a un apóstol se lo dio, que fue San Pedro. A ninguno más le dio la llave, le dio a los demás facilidad, no es cierto, el poder de perdonar pecados, pero la llave se la dio a Pedro. Por eso cuando ven en los dibujos ven a Pedro con la llave. ¿Y qué quiere decir la llave? El poder de cerrar y abrir, ¿no es cierto? Si nos vamos al Antiguo Testamento tenemos a Elioquim. Elioquim era como el primer ministro de David. Tenía el poder de cerrar y abrir. Si van ¿no es cierto?, al Antiguo Testamento lo van a ver. Elioquim tenía el poder, era como un primer ministro, tenía el poder de abrir y cerrar todo el reino. Y Cristo tiene el poder de una forma, ¿no es cierto?, simbólica, si puede decir, pero real. Tiene el poder de perdonar los pecados.
¿Ok? Y es el único que tiene la llave. De ahí vienen los protestantes, dicen, ¿de dónde vienen los papas? Bueno, ahí mismo, mira, Pedro fue el primer papa, el cabeza de los apóstoles. Y lo demuestra porque fue nombrado 157 veces en el Nuevo Testamento. Muchísimas veces más que cualquier otro de los apóstoles. Y el que más se parecía a nosotros, con todas las fallas del ser humano, ¿no es cierto? Siempre era el primero, el que quería hacer todo al principio, ¿no es cierto? Es el más humano de todos. ¿Okay? Sin embargo, Cristo le dio el poder a estos 12 apóstoles que no fueron a ninguna universidad, que eran seres humanos comunes, pescadores. Bueno, Mateo era colector de impuestos, pero los demás eran todos que eran pescadores, no eran personas importantes en el pueblo. ¿No? Bueno, hasta ahí tenemos lo que es profeta y maestro. Tendríamos que ir ahora a ver el sacerdocio de Jesucristo y los sacrificios. Es un tema que nos va a llevar mucho más tiempo. No sé si lo empezamos hoy o lo empezamos en la próxima clase y lo continuamos con la gracia. Porque nos va a llevar por lo menos casi una hora. ¿Hasta qué hora más o menos tenemos? ¿Ah? ¿Están cansados o se aguantan 10 minutos más? Bueno, hacemos un poquito más. Entonces decimos, Jesús es nuestro sacerdote, pero primero de todo, vamos a ir otra vez, ¿no es cierto?, a Adán y Eva. La caída de Adán y Eva, su desobediencia, causó realmente una desgracia. Valga la redundancia, nos causó una desgracia, porque perdimos la gracia. Nos causó la muerte espiritual, perdimos la gracia, la vida eterna. Pero ya desde tiempos muy tempranos, en la Biblia vemos los sacrificios. ¿No es cierto? Vemos que es un sacrificio. ¿Por qué el sacrificio? Parece que desde muy temprana, ¿no es cierto?, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos lo que es el sacrificio. Y tenemos el sacrificio de Abel y de Caín. ¿Cierto? Caín había ofrecido un sacrificio a Dios, ¿de qué? Del fruto del campo, ¿no es cierto? En cambio, Abel había ofrecido algo más valioso, dice, la primicia de su ganado, ¿no es cierto? Con la grasa. La grasa en aquel entonces tenía algo muy especial, por el cual el sacrificio constaba de la absoluta destrucción del ser viviente, el holocausto, lo que se llama. ¿Okay? Dar la vida completa del ser viviente. Entonces dice que la expiación a favor del hombre debe de ser el derramamiento de sangre, de la primicia, o lo primero, o lo mejor que poseemos. Entonces Dios vio eso, que Abel dio lo mejor, lo hizo con una intención más bien recta, que el otro que dijo, bueno, le doy lo del campo, pero este no, hizo como un sacrificio personal. O sea que Dios ve la intención del sacrificio. ¿Qué intención tuvo Abel de dar el sacrificio? Realmente dar lo mejor de él, lo mejor que tenía para Dios. Por eso fue visto, ¿no es cierto?, con buenos ojos. Después lo vemos con Noé. También vemos en Noé más adelante que Noé, después del diluvio, ofreció sacrificios a Dios, también de holocausto, ¿no es cierto? Ofreció un animal en gratitud por haberlo salvado del diluvio. En ese holocausto que hizo fue un reconocimiento al Señor, que era el creador del mundo. Vamos a ir cortándolo, haciéndolo un poquito más corto, porque si no, no terminamos nunca. Pero después viene el sacrificio de Abraham, un sacrificio bastante duro, ¿no? Porque ¿qué es el sacrificio de Abraham? ¿Qué le pidió Dios a Abraham? El sacrificio de su único hijo. ¿Nos pedirá el sacrificio? No, a nosotros no nos va a pedir eso. Porque tenemos que tomar todo en contexto de la época. En aquel entonces, todos los pueblos que estaban alrededor, ¿no es cierto?, que eran paganos, creían en diferentes dioses. Los dioses, como lo habíamos hablado al principio, pedían el sacrificio del primogénito. Y así lo entendió también Abraham. Lo entendió de esa forma, que pedían el sacrificio del primogénito. Quería saber Dios si Abraham iba a ser fiel como los otros, ¿no es cierto? Y pidió el sacrificio, pero Dios en su bondad infinita no quiso que pasara, ¿no? Vio, ¿no es cierto?, que la intención de Abraham era correcta. Lo iba a dar. Ahora, pensándolo bien, yo pensaba, pero digo, bueno, pero Isaac no era un muchachito como lo pinta la Biblia, sino que Isaac era un muchachito ya grandecito. Isaac llevaba, ¿no es cierto?, en su espalda ¿no es cierto?, las leñas y todo para hacer el sacrificio. Cuando llega más o menos a la mitad de la montaña,
ve que no hay ningún animal, entonces y ve que hay un altar y lo pone en el altar. Me imagino que ya Isaac se veía lo que veía él, después lo vio al padre con un cuchillo y dijo, bueno, aquí estoy sonado, hasta que el padre dijo que Dios iba a proveer. ¿No es cierto? ¿Pero qué fue? Que Isaac hizo la voluntad del Padre, por obediencia, por obediencia. Ahí tenemos otra prefiguración de nuestro Señor Jesucristo, que por obediencia al Padre hizo lo que hizo. Hizo la voluntad del Padre. Isaac también, porque Isaac podía haber peleado con el Padre, porque ¿cuántos años tenía Abraham? Estábamos hablando que tenía, no sé, 90 años, no sé cuántos años tenía. Entonces se hubiese forzado a decir, no, yo paso con esto. Sin embargo, por obediencia al Padre, le creyó por fe, le creyó al Padre. ¿No es cierto? Es algo interesante. Lo que le pasó a Abraham también me pareció cuando hizo la unión con el Padre, no con el Padre, sino cuando escuchó e hizo esa alianza con el Padre en la circuncisión, cuando el Padre se presentó a Abraham y le dijo que iba a hacer un pacto con él, que él iba a ser padre de naciones, ¿no es cierto?, que iba a tener descendencia como las arenas ¿no es cierto?, del mar y todo eso. Le dijo, bueno, y nuestro sello va a ser sellado ¿con qué? De sangre, un sello de sangre, ¿no?, la circuncisión. Me imagino cuando él volvió a los de la familia, el clan que tenía, le dijo, bueno, muchachos, tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que he hablado con el Señor. La mala es que se tienen que tener la circuncisión. Me imagino la cara de toda esa gente, había gente grande y todo. Habría que dar una medalla también a ellos, ¿no?, por la fe que tenían a Abraham. Bueno, también hubo otro sacrificio muy particular, ¿no es cierto?, de Melquisedec. Melquisedec era rey y sacerdote de Salem. Era llamado rey de justicia y de paz. Jerusalén ese es el rey, ¿no es cierto?, Jerusalén, la ciudad de la paz. Eso es lo que llama Jerusalén. Era el rey y sacerdote de Salem. No se conoce su genealogía de Melquisedec. Tampoco se conoce, y no dice la Biblia, cuándo nació, ni tampoco cuándo murió. Entonces de ahí quedó que era sacerdote eterno. También fue el primer sacerdote que ofreció pan y vino. Tal vez porque el pan y el vino era el producto más representativo del trabajo del hombre. Ofreció eso. ¿Ok? Pero eso fue lo que ofreció y fue lo que también Cristo ofreció, el pan y el vino, que después lo convirtió en su cuerpo y su sangre. Por eso dicen que Cristo es de la orden de Melquisedec, sacerdote eterno. ¿Ok? Es muy importante conocer eso. En el Salmo 110 lo nombra, ¿no es cierto?, que es sacerdote para siempre de la orden de Melquisedec. En el Salmo 110, 4. El sacrificio, sabemos que el sacrificio es ofrecer, es un acto en el cual ofrecemos una cosa, o un animal, o pan, ¿no es cierto?, se lo ofrecemos en honor a Dios, lo que pasa a ser un acto sagrado. Pasa a ser un acto sagrado por la misma ofrenda a Dios. Si no se lo ofrecemos a Dios, no es un acto sagrado. Pero la ofrenda que le hacemos a Dios, de ahí pasa a ser un acto sagrado. Pero seguimos ya fuimos por Abraham, llegamos a Moisés. Moisés sí que hizo sacrificio. Empezando por el sacrificio, ¿no es cierto?, que Dios le pedía cuando en la zarza, ¿no es cierto?, Dios se le apareció con la zarza que no se consumía y le dijo que tenía que ir a Egipto, que iba a liberar al pueblo judío de Egipto. Entonces, cuando llegó a Egipto y todo, le decía que Dios le pedía que tenía que hacer sacrificios, ¿no es cierto? Le decía que vaya con el faraón, quería que deje salir al pueblo de Israel para ofrecer sacrificios. Pero no cerca de donde estaba el faraón, sino que tenía que ir un poco lejos de donde estaba el faraón. ¿Por qué? Porque los sacrificios que le pedía Dios eran de los animales por los cuales los egipcios lo tenían como dioses. Por eso no tenían que estar cerca, porque si los egipcios ven que están sacrificando un toro, un becerro, que eran dioses para ellos, porque eran dioses de la fertilidad, como más adelante vamos a ver cuando hicieron el becerro de oro, ¿no es cierto?, al pie de la montaña de Sinaí, era un dios de la fertilidad, entonces tenían que ir lejos, ¿no es cierto? Eso es uno de los sacrificios. Después Moisés también el sacrificio del Passover, el Passover o la Pascua judía, un sacrificio muy importante en el cual también ahí vemos la prefiguración de la última cena,
que realmente dicen la última cena. Yo no sé por qué le dicen la última cena. Porque no fue una cena de despedida, como dicen. Fue una cena de Passover. Lo dice muy claro San Pablo, ¿no es cierto? Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Nuestro Cordero Pascual fue una cena de Passover. O sea, el Passover o la Pascua del Mesías, en el cual no se ofreció un cordero, sino que se ofreció él mismo, el pan y el vino, y lo hizo cuerpo y sangre. Por eso llamamos Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Porque el primer cordero no quitaba los pecados del mundo, pero este cordero es el que quita los pecados del mundo. El sacrificio perfecto. ¿No es cierto? Bueno, eso es una tipología también. Está lleno de tipologías, como lo habíamos dicho antes. Entonces, el Passover era muy importante, o sea que tenían que matar el animal, ¿no es cierto? Tenían que sacarle la sangre, con la sangre tenían que mojar con un hisopo y pasarlo por la parte exterior de la puerta, y eso simbolizaba que cuando venga el ángel de la muerte pasaba por ahí y el primogénito no iba a ser tomado. ¿No es cierto? Entonces, eso es otro de los... Pero aparte de eso, no solamente tenía que ser sacrificado el cordero, tenía que ser ¿qué? Consumido. Tenía que comer el cordero. Esa era parte fundamental. Por eso también tenemos, y decimos otra vez que es una prefiguración, que la Eucaristía la tenemos que recibir. La tenemos que recibir. No es solamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y quedó ahí. No, tenemos que consumirla. ¿Me entienden? Hay que consumirlo. Entonces, vemos que primero los sacrificios se ofrecían ¿por quién? Por los patriarcas. Los patriarcas, ¿no es cierto? Abraham, Isaac, Jacob, ¿no es cierto? Moisés, todos patriarcas. Después, a medida que iba pasando el tiempo, por ejemplo, en el Passover, ya también eran los padres de familia los que estaban a cargo, ¿no es cierto?, de preparar el cordero. Saben que en el Passover que se hizo en Egipto, todas las familias judías tenían que matar el cordero, ¿no es cierto?, y mojar con sangre. Eran los sacerdotes, venían a ser los cabezas de la familia, los que eran sacerdotes. ¿Okay? Después pasamos todavía a Moisés el sacrificio muy importante en el monte Sinaí. Ese sacrificio fue fundamental, ¿no es cierto?, como sacrificio, porque cuando se le presentó Dios en la zarza ardiendo a Moisés, ¿no es cierto?, en el monte Horeb, le dijo Dios a Moisés que iba a volver después de venir de Egipto, iba a volver, iba a ofrecer sacrificios también en el monte Horeb, que más tarde se llamaba monte Sinaí. Entonces, ¿qué pasó en ese sacrificio? Ahí vemos, ¿no es cierto?, que fue un sacrificio de sangre, ¿no es cierto? Estaba Moisés en la base del monte Sinaí, estaba todo el pueblo de Israel, estaba el sacerdote Aarón, estaba también, dijo Moisés que traigan y fabriquen 12 columnas, representando cada columna a cada, ¿no es cierto?, familia, ¿no es cierto?, de Israel, las 12 tribus de Israel, y también mandó a los jóvenes que vayan a buscar los toros, ¿no es cierto?, becerros, para sacrificarlos. ¿Qué hizo? Tomó 2 vasijas, la sangre, ¿no es cierto?, de los toros, la mitad de la sangre la puso en una vasija, la otra mitad en otra vasija, la sangre la roció primero sobre el altar que representa a Dios, la otra mitad de la sangre la roció sobre los ancianos que representan al pueblo de Israel, y lo que dijo después lo siguiente Moisés es muy interesante, dice, esta es la sangre de la alianza que Dios hace con nosotros. La sangre era representativo, ¿no es cierto?, de la unión, ¿no es cierto? Era una unión de sangre, ¿no es cierto?, una unión muy estrecha. ¿Okay? Después que pasó de eso, había que sellar la alianza, ¿no es cierto? Ese fue el sacrificio. Pero con un sacrificio viene el sello de la alianza. Entonces los 40 ancianos fueron con Moisés y también con Aarón a la cima del monte Sinaí. Y ahí dice una cosa muy particular, dice, comieron y bebieron en presencia de Dios. Comieron y bebieron, una comida, una cena. ¿A qué nos hace recordar eso? A la Eucaristía también. El cual es el sello de la alianza nueva y eterna. La Eucaristía. Comieron y bebieron con Dios mismo. Claro que eso duró muy poco tiempo, ¿no es cierto? Porque cuando bajaron vieron el becerro de oro, ¿no es cierto? Y no le gustó mucho a Moisés, ¿no es cierto?
Y entonces ahí viene el nacimiento, ¿no es cierto?, de los levitas como sacerdotes, porque fueron los levitas los únicos que se levantaron a favor de Dios. Pero el becerro de oro era, como decíamos antes, era el dios de los egipcios, porque los egipcios sí salieron de Egipto, ¿no es cierto? Pero del corazón de los egipcios no salió Egipto, sino que estaban todavía los dioses de Egipcio, estaban en el corazón de los judíos. No se podían sacar de adentro de eso. ¿Por qué no se lo podían sacar? Porque siendo Dios de la fertilidad, tenían una tentación muy grande, que era la depravación y los pecados, ¿no es cierto?, de impureza. Porque celebraban orgías, celebraban todo tipo de impureza, las tierras cananeas y los egipcios. Por este Dios que era de la fertilidad. También tenemos que Moisés, no me quiero desviar del tema, pero el cual recibió la tabla, ¿no es cierto?, los 10 mandamientos, y muy interesante que después recibió el plano general, digamos, de cómo hacer el tabernáculo, cómo iba a ser la morada de Dios, el santo de los santos, el arca de la alianza, que se iba a celebrar una vez por año, sobre la parte del propiciatorio del arca de la alianza, donde estaban los dos querubines, un sacrificio a Dios. Y una vez por año entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, en el tiempo de Yom Kippur, lo que se llama el tiempo del Atonement, y entonces entraba, ofrecía el sacrificio y como una nube bajaba sobre el lugar del sacrificio, ¿no es cierto?, el propiciatorio, como una nube se posaba ahí, era la presencia de Dios, lo que se llama el episquiazo. Y es muy curioso porque en la anunciación del ángel a la Virgen, cuando se posó, ¿cierto?, como una sombra, como una nube sobre la Virgen María, también se le llama episquiazo. O sea, la presencia de Dios ahí, episquiazo. Es la misma palabra que utilizaron sobre el arca de la alianza, la nube que se posaba sobre el arca de la alianza para tener ese contacto, ¿no es cierto? Porque ahí se presentaba a Dios. Imagínense, para los judíos, ¿no es cierto?, el tabernáculo era el universo, porque era el Dios mismo, Dios del universo, que se presentaba ahí. Pero el episquiazo es una curiosidad, ¿no es cierto?, que era el mismo nombre que cuando fue la anunciación del ángel a María. El monte Sinaí era considerado un templo, ¿no es cierto?, donde Dios se presentó, comió con los ancianos y Moisés y Aarón, sellando el pacto de alianza hecho en el pie de la montaña con Moisés. Qué raro, ¿no?, que siempre que Dios se quería comunicar en algo muy importante era el tope de una montaña, ¿no es cierto? También tenemos cuando Cristo va al tope de la montaña, ¿no es cierto?, con las beatitudes, ¿no es cierto? Fue al tope, a la cima de una montaña, los 10 mandamientos fue a la cima de una montaña también. Pero bueno, David, en el tiempo de David también era sacerdote y rey. ¿No es cierto? Ya tenía el tabernáculo, pero no estaba el templo de Jerusalén. Más bien David recibió todos los planos, entre comillas, de cómo iba a ser el templo de Jerusalén, pero él no logró construirlo, sino que fue su hijo Salomón. Ajá. Entonces, había también un holocausto, o sea, la destrucción total de la vida por medio de la combustión del animal, pero también había, ¿no es cierto?, para pagar los pecados que habían cometido, pero también había otros tipos de sacrificios que eran de pan, ¿no es cierto?, de lino, los cuales eran sacrificios más bien de acción de gracias. ¿Okay? Se hacían sacrificios en la mañana y en la noche. Había sumos sacerdotes que hacían los sacrificios, pero ya no existía en la época más adelante, el arca de la alianza desapareció. Si leen la Biblia dice que Jeremías lo escondió en una cueva cuando fue la invasión a Siria, para que no lo encontrasen. Nunca se encontró el arca de la alianza. Por más que ven en la televisión que el arca de la alianza está en Etiopía, pero nadie la vio. Lo único que vemos que en el Apocalipsis, que a mí me gusta el nombre, no, Apocalipsis está bien, porque Apocalipsis es revelación. Es cuando a Apocalipsis le dicen, cuando la novia, en la religión judía, cuando la novia se levantaba el velo, le dicen Apocalipsis, o revelación. En inglés dice revelación, que es mucho más, pero Apocalipsis en el idioma hebreo. Ok, yo me voy por otros temas, después me desvío y me pierdo. Ok, entonces esos diferentes tipos de ofrendas. Ofrenda de paz también, con acción de gracias de un animal sin defecto, se hacían en acción de gracias también, aparte del pan, ¿no es cierto?, y el vino o el lino. En tiempo de Jesús,
ya no estaba el Arca de la Alianza. O sea, teníamos el templo de Jerusalén, estaban los sumos sacerdotes y otro tipo de sacerdotes los que ofrecían el sacrificio. Cada vez que llegaba el tiempo de, ¿no es cierto?, de la Pascua judía, eso era una matanza, porque todos los sacerdotes se reunían en diferentes hileras, de 12 por un lado, 12 por el otro, y toda la gente traía el sacrificio, ¿no es cierto?, corderos, y lo que sacrificaban tenía que ser sacrificado ahí, y tenía que ser después consumido en sus casas. Pero el sacrificio tenía que ser en el templo de Jerusalén, dentro de las puertas de Jerusalén. Fuera de las puertas de Jerusalén, el sacrificio no contaba. Muy importante después cuando veamos el sacrificio en la última cena y el sacrificio en la cruz. Es muy importante saber eso, más adelante lo vamos a ver, creo que ya en la próxima clase, que ya son casi las 9. ¿Son las 9 ya? Entonces, si quiere, dejamos hasta ahí, hasta el sacerdocio de Jesús en tiempo, ¿no es cierto?, de Jesús, cuando estaba presente entre nosotros.